La suegra gritó, lárgate con tus mocosos, y esa noche encontré esto en su armario. ¿Alguna vez han sentido en sus propios huesos el llanto de un niño hambriento? No ese gemido suave que busca consuelo en los brazos de su madre, no el berrinche pasajero que se calma con una distracción. No. Hablo de ese grito primario, agudo, casi animal, que brota desde lo más profundo de un pequeño ser, un grito que exige, que suplica por la necesidad más vital y urgente, alimento. Ahora, intenten multiplicar esa angustia pura por 2. Imaginen 2 vocecitas infantiles, las de mis gemelos, mis 2 vidas enteras, llorando al mismo tiempo. A veces al unísono, creando una ola de sonido que te golpeaba el pecho, otras veces en terrible discordancia, un coro caótico y desgarrador que llenaba cada rincón de nuestra humilde, pequeñísima casa. Ese llanto rebotaba en las paredes casi desnudas, se filtraba por debajo de la puerta y, lo peor de todo, se me incrustaba dolorosamente bajo la piel. Créanme cuando les digo que no existe tortura comparable para el corazón de una madre. Ese sonido, es más que un sonido. Es una lanza helada que atraviesa la razón, que desgarra el alma sin ninguna piedad. Te taladra los oídos hasta hacerlos zumbar, te martillea las sienes provocando un dolor sordo y persistente, pero su verdadero daño lo hace aquí. Su voz se quiebra ligeramente, directamente en el centro del pecho, retorciendo el corazón hasta dejarlo hecho un nudo apretado, un músculo dolorido de pura y absoluta impotencia. No importaba si cerraba los ojos con fuerza, si me tapaba los oídos con las manos hasta sentir presión, el eco fantasmal de su angustia seguía allí, vibrando dentro de mi cabeza. Me perseguía como una sombra pegajosa y cruel durante las largas horas de vigilia, observándome en mi desesperación. Y cuando el agotamiento finalmente me vencía por breves instantes, ese llanto se colaba en mis sueños intranquilos, transformándose en pesadillas horribles de las que despertaba con el corazón desbocado, bañada en un sudor frío y pegajoso, buscando instintivamente sus cunas en la penumbra de la habitación. Mis bebés, mis 2 pequeños milagros, luchaban por hacerse oír, por comunicar su sufrimiento de la única manera que conocían. Podía ver sus cuerpecitos diminutos tensos, arqueándose en un esfuerzo supremo sobre el colchón gastado. Sus rostros, que yo conocía tan dulces y serenos, eran ahora máscaras rojas y arrugadas por la desesperación y el llanto continuo. Sus manitas, tan frágiles que temía romperlas, se agitaban en el aire, crispadas, como buscando aferrarse a algo inexistente, a cualquier cosa, buscando el alivio, la comida, que yo, Guadalupe, su madre, la persona que se suponía debía protegerlos de todo mal, era completamente incapaz de ofrecerles en ese momento. ¿Y yo, qué podía hacer yo? Estaba allí, en el epicentro mismo de su dolor, sintiéndome prisionera de su llanto incesante y, sobre todo, de mi propia y aplastante inutilidad. Me sentía un fraude. Una madre de nombre, pero vacía por dentro, una cáscara hueca. ¿De qué servía todo el amor infinito que sentía por ellos si no podía calmar su necesidad más básica, si no podía llenar sus estómagos vacíos? La impotencia era como un veneno lento que se extendía por mis venas, paralizándome, ahogándome. Era como intentar gritar bajo el agua, por mucho que abriera la boca, no salía ningún sonido útil, nadie me oía, nadie podía ayudarme, ni siquiera yo misma sabía cómo salir de aquel pozo. Cada nuevo sollozo que escapaba de sus gargantitas, cada grito que se volvía más agudo por el cansancio y el hambre, era un latigazo invisible en mi conciencia, una acusación silenciosa que me recordaba mi fracaso. Mis brazos dolían de acunarlos durante horas en vano, mi espalda estaba tensa como una tabla por caminar de un lado a otro de la habitación intentando calmarlos. Mi voz estaba rota de susurrarles palabras de consuelo y canciones de cuna que, en esa situación, no servían absolutamente de nada. Ese lamento doble, persistente, incesante, hacía mucho que había dejado de ser solo un sonido ambiental en nuestra casa. Se había convertido en el pulso mismo de mi angustia, en la banda sonora macabra y constante que acompañaba cada segundo interminable de mi creciente desesperación. Una sinfonía cruel y terrible que subrayaba a cada nota mi fracaso,
mi vergüenza, mi soledad. Y la causa de todo ese sufrimiento desgarrador, la razón detrás de cada lágrima infantil y materna, de cada grito de angustia, era algo tan tangible, tan dolorosamente simple y a la vez tan complejo de resolver en ese momento, como una lata. Una lata de metal completamente, terriblemente vacía. Sí, una simple lata de metal. Brillaba débilmente bajo la luz mortecina de la única bombilla que funcionaba en nuestra pequeña cocina. Pero en ese momento, esa lata vacía era mucho más que un objeto, era el símbolo aplastante de mi fracaso total como madre, la prueba irrefutable de que había llegado al límite. Estaba allí, sobre la raída mesa de hule, testigo silenciosa de tantas comidas humildes y ahora, de la ausencia de ella. Una lata de leche en polvo para bebés, de una marca ni siquiera de las buenas, la más barata que había podido encontrar la última vez que Javier, mi esposo, había mandado algo de dinero. Ahora, la etiqueta con el dibujo de un bebé sonriente y regordete, ¡qué ironía! Estaba descolorida, casi ilegible por el uso y la humedad. Tenía abolladuras en los costados, pequeñas cicatrices de metal que recordaban caídas accidentales o quizás, si soy sincera, algún golpe de mi propia frustración silenciosa al verla vaciarse, día tras día, inexorablemente. La tomé entre mis manos, que aún temblaban ligeramente por la tensión acumulada y el llanto de mis hijos que seguía filtrándose desde el cuarto contiguo. El metal se sentía frío, liso, indiferente a mi angustia. La incliné sobre la mesa, la sacudí con una fuerza desesperada, con esa esperanza absurda que nace cuando no queda nada más. Nada. Solo resonó un sonido hueco, metálico, burlón. Con la uña del dedo índice, que llevaba días sin arreglar, rasqué febrilmente el fondo, repasé las paredes interiores una y otra vez, buscando, ¿qué buscaba realmente? ¿Un milagro en forma de polvo blanco olvidado en un rincón? ¿Una partícula mágica que pudiera multiplicar? Rasqué y volví a rascar, con una obstinación casi demente, hasta las últimas migajas invisibles, hasta la última mota de polvo adherida al metal frío. Mi corazón, que ya latía desbocado por el pánico, se encogió dolorosamente dentro de mi pecho, como si una mano helada lo estrujara. Se acabó. No quedaba absolutamente nada. Vacío. Un vacío helado, definitivo, que sentí reflejado en mis propios ojos al mirar mi reflejo distorsionado en la superficie metálica. ¿Y el monedero? ¡Ay, Dios mío! El monedero era un triste eco de esa lata vacía. Lo saqué del bolsillo de mi delantal gastado y lo abrí sobre la mesa, junto a la lata, como presentando las pruebas de mi miseria. Cayeron unas pocas monedas de cobre, 5, 6, ni siquiera me molesté en contarlas. Eran insignificantes, insuficientes siquiera para comprar un trozo de pan, mucho menos para una nueva lata de esa leche que, barata y todo, costaba una pequeña fortuna para nosotros. Mi esposo, Javier, mi Javier estaba lejos, muy lejos. Se había ido a trabajar al norte, como tantos otros hombres de nuestro pueblo, buscando una vida mejor para nosotros tres, o eso decía en sus escasas cartas o en las breves llamadas cuando conseguía señal. Buscando el sueño americano, que para nosotros se traducía simplemente en poder comer todos los días. Pero el trabajo allá era duro, me contaba, inestable. A veces mandaba algo de dinero, una cantidad que nos permitía respirar por unas semanas. Otras veces, apenas llegaba lo justo para cubrir la renta del pequeño cuarto donde vivíamos. Y este último mes, la ayuda no había llegado. La comunicación era difícil, costosa, apenas sabía si estaba bien, si tenía trabajo, si aún se acordaba de nosotras con la misma urgencia con la que nosotras lo necesitábamos a él. Para su próximo envío, si es que llegaba pronto, si es que tenía algo que enviar, faltaba lo que en mi angustia parecía una eternidad. Días, quizás semanas enteras. Pero mis niños, mis 2 hijos, ellos tenían hambre ahora. Su llanto, que seguía resonando desde la otra habitación como un recordatorio constante de mi fracaso,
no entendía de esperas, de paciencia, de promesas futuras, ni de trabajos inciertos en el norte. Su pequeño mundo se reducía a una necesidad imperiosa, a un estómago vacío y doloroso que exigía ser llenado. Me quedé allí de pie, paralizada, mirando la lata vacía y las monedas inútiles sobre la mesa de hule desgastado. Un sudor frío me recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante de la cocina. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se supone que haga ahora? Las lágrimas que había logrado contener ante el llanto de los bebés amenazaban con desbordarse de nuevo, pero ahora eran lágrimas distintas, más amargas, teñidas de pánico puro. ¿A dónde voy? ¿A quién puedo acudir? No teníamos familia cercana aquí, todos estaban en nuestro pueblo natal, lejos. Los vecinos apenas tenían para alimentar a sus propias familias. Estábamos solos. Completamente solos en nuestra necesidad. Sentí como el suelo desaparecía lentamente bajo mis pies, como si me hundiera en arenas movedizas. Era esto. Lo supe con una certeza helada. Habíamos tocado fondo. Ya no había nada más abajo a donde caer, solo la desesperación desnuda. El pánico se arremolinaba en mi cabeza como un torbellino, buscando frenéticamente una salida, una rendija de luz, una solución, por pequeña, por humillante que fuera. Y entonces, como una sombra oscura y no deseada surgiendo de los rincones más profundos de mi miedo, apareció un nombre en mi mente. Una posibilidad. La única que quedaba. Una posibilidad que me heló la sangre y me hizo sentir una profunda repugnancia incluso antes de considerarla seriamente. Ir a pedirle ayuda a ella. Ella. Tenía que ir a verla a ella. A María José. Mi suegra. Solo permitir que su nombre tomara forma en mi mente, en medio de mi desesperación, me provocaba un nudo helado en el estómago y un sabor amargo, como a metal viejo, en la boca. Se sentía incorrecto. Peligroso. ¿Por qué tanto temor?, se preguntarán. ¿Por qué esa reacción tan visceral ante la única persona que, quizás, podría tenderme una mano en ese momento? Porque acudir a mi suegra, a doña María José, no era simplemente como ir a pedirle ayuda a una vecina o a una amiga. No. Era mucho más complicado, mucho más doloroso. Era exponerme voluntariamente, desnudar mi necesidad ante su juicio frío como el hielo, ante su crítica mordaz que siempre encontraba el punto débil. Era enfrentarme a esa manera suya tan particular de mirar por encima del hombro, esa mirada que siempre, sin excepción, me hacía sentir pequeña, ignorante, insignificante. Una intrusa en su mundo y en la vida de su hijo. Nuestra relación, bueno, siendo sincera, llamarla relación siempre fue un exceso de generosidad por mi parte. Desde el día en que Javier y yo nos casamos, en contra de su voluntad mal disimulada, ella se había encargado de dejarme muy claro que yo no era, ni sería nunca, suficiente para su niño. Yo no era de su misma clase social, no era lo bastante refinada para sus estándares, no era, en definitiva, la mujer que ella había soñado y planeado para su único hijo varón. Sus visitas a nuestra casa, siempre espaciadas y anunciadas con poca antelación, se sentían más como inspecciones militares que como visitas familiares. Sus comentarios, lanzados al aire con una estudiada indiferencia, eran en realidad pequeñas dagas afiladas disfrazadas de consejos de mujer experimentada. Recuerdo perfectamente sus suspiros de fingida resignación al ver el tamaño de nuestro cuarto, o el estado de mis muebles de segunda mano. Recuerdo sus indirectas sobre cómo debía criar a los niños incluso antes de que nacieran. Sobre el dinero que Javier malgastaba en nosotros en lugar de ahorrarlo o dárselo a ella. Cada encuentro, cada conversación telefónica, me dejaba con una sensación pegajosa de humillación y una rabia impotente que me quemaba por dentro y tardaba días en disiparse por completo, dejándome agotada y resentida. Y ahora tenía que ir yo a su casa, a su territorio, a pedirle dinero. A confesarle mi fracaso más estrepitoso, mi incapacidad para alimentar a sus propios nietos.
Solo imaginar la escena hacía que la vergüenza me quemara la cara y el cuello. Mi orgullo, lo poco que me quedaba después de tantas batallas perdidas, se rebelaba violentamente ante la sola idea. «No vayas», me gritaba una voz furiosa dentro de mi cabeza. «Aguanta. Ya encontrarás otra manera. No le des esa satisfacción». Pero, ¿qué otra manera había? ¿Acaso existía? ¿Debía dejar que mis hijos siguieran llorando de hambre hasta enfermar? ¿Esperar un milagro, una ayuda divina que no daba señales de llegar? La sola idea de ir a verla, a ella, a la madre de mi esposo, me provocaba escalofríos que me recorrían la espalda como dedos helados. Nuestra relación siempre había sido tensa. Por no decir abiertamente hostil, aunque ella siempre guardara las apariencias delante de Javier. María José nunca, jamás, perdía la ocasión de lanzarme una indirecta hiriente, una crítica velada envuelta en una falsa sonrisa, una pullita venenosa que sabía exactamente dónde clavarse para hacer más daño. Su desprecio era un muro invisible pero tan real, tan palpable entre nosotras. Pero mis hijos. Sus llantos desconsolados seguían resonando en mis oídos, en mi alma, ahogando la voz débil de mi orgullo herido. Escuchaba sus cuerpecitos luchando por aire entre sollozos. Y por ellos, entendí en ese instante con una claridad dolorosa que solo por ellos, estaba dispuesta a tragarme ese orgullo amargo, a pisotear mi propia dignidad si era necesario. Respiré hondo 1, 2, 3 veces, tratando inútilmente de calmar el temblor de mis manos y el latido desbocado de mi corazón. Me sequé con rabia una lágrima solitaria que había logrado escapar y rodaba por mi mejilla. No había otra opción. Simplemente no la había. Tenía que hacerlo. Miré hacia la puerta cerrada de mi casa, imaginando el camino que llevaba hasta la suya, y sentí un pavor profundo, como si me dirigiera voluntariamente a mi propia ejecución pública. Sabía perfectamente, dolorosamente, a lo que me exponía. Sabía que iba directa a la humillación, a otro trago amargo de desprecio servido con frialdad. Pero el instinto de madre, esa fuerza animal, primitiva y poderosa que te impulsa a proteger a tus crías por encima de todo, por encima de ti misma, ese instinto era más fuerte que mi miedo, más fuerte que mi vergüenza, más fuerte que el recuerdo de todas las heridas pasadas. Era un paso terriblemente doloroso, un paso por encima de mi amor propio hecho jirones. Pero era un paso que tenía que dar. Por mis hijos. Con el corazón encogido como un puño y el estómago hecho un nudo apretado, me preparé mentalmente para enfrentar a mi suegra. Cerré la puerta de mi humilde casa detrás de mí, aunque el sonido no pudo acallar del todo el llanto desesperado de mis hijos, que dejaba suspendido en el aire cargado de la habitación. Ese sonido me seguía, clavado en mi mente. Cada paso que daba alejándome de ellos se sentía como una pequeña traición, pero cada paso que me acercaba a la casa de mi suegra era como obligarme a caminar sobre un sendero de vidrios rotos. Doloroso, inevitable. Las calles del barrio, normalmente tan familiares, con sus baches conocidos y sus perros callejeros dormitando al sol, me parecían hoy extrañas, incluso hostiles. Me encogí sobre mí misma, sintiendo las miradas curiosas de los pocos vecinos que estaban fuera, o quizás imaginándolas tras las cortinas descoloridas de sus ventanas. ¿Sabrían ellos mi miseria? ¿Se preguntarían a dónde me dirigía con la cabeza gacha, los hombros caídos y ese paso vacilante que apenas lograba controlar? Mi corazón latía con una fuerza desbocada contra mis costillas, un tambor ansioso y doloroso. Sentía las palmas de mis manos húmedas y frías dentro de los bolsillos de mi falda vieja. Una parte de mí gritaba por darme la vuelta, por correr de regreso a la relativa seguridad de mi hogar, por abrazar a mis bebés aunque no tuviera nada más que mi calor para ofrecerles, pero mis pies, impulsados por esa fuerza maternal desesperada que había descubierto en mí, seguían avanzando, arrastrándome hacia mi destino. Y entonces, la vi. Al final de la calle, irguiéndose un poco más alta, un poco más sólida que las demás. La casa de María José. No era una mansión de telenovela, claro que no, pero en nuestro barrio,
comparada con las casitas a medio construir o las fachadas desconchadas de la mayoría, destacaba por su pulcritud casi agresiva. Siempre impecable. La fachada recién pintada de un color crema pálido que parecía repeler el polvo y la pobreza circundante. Un pequeño jardín delantero, protegido por una reja baja, estaba perfectamente cuidado, geométrico, sin una hoja seca o una hierba fuera de lugar. Y luego estaba el portón principal de hierro forjado, negro, pesado y severo, que siempre permanecía cerrado con llave. No era una entrada que invitara a pasar, sino una barrera diseñada para mantener el mundo, y especialmente a gente como yo, a una distancia prudente. Era su pequeña fortaleza personal, fría y silenciosa. Me detuve frente a ese portón cerrado, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Cada paso que había dado para llegar hasta su puerta resonaba ahora como un eco sordo y pesado dentro de mi pecho vacío, justo donde antes latía la esperanza. Ahí estaba, esa casa. Siempre me había parecido tan ajena, tan distante, tan fría. Representaba todo lo que yo no era, todo lo que, según ella, nunca llegaría a ser. Tragué saliva con dificultad, intentando humedecer mi garganta reseca por el miedo. Levanté la mano para llamar a la puerta principal, visible detrás del portón. Mi mano temblaba visiblemente, como una hoja agitada por un viento invisible. Dudé un instante, mirando mis nudillos. ¿Debía usar la pesada aldaba de metal con forma de cabeza de león que parecía mirarme con un desdén regio? ¿O sería mejor golpear suavemente con los nudillos, como la pedigüeña que en realidad era? Opté por lo segundo, un toque tímido, casi inaudible, que apenas resonó contra la madera maciza. Esperé un momento, conteniendo la respiración. Nada. Silencio absoluto. Reuní todo el valor que me quedaba y golpeé de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Toc, toc, toc. El sonido retumbó en el silencio de la calle, me pareció escandaloso, acusador. Y entonces, comenzó la espera. Un silencio denso, pesado, cayó sobre mí, roto únicamente por el latido frenético de mi propio corazón que sentía retumbar en mis oídos. Cada segundo se estiraba perezosamente, convirtiéndose en un minuto, en una hora interminable. El sol de la mañana picaba en mi nuca, pero yo sentía un frío interior que me calaba los huesos. Miraba fijamente la puerta de madera oscura, lisa, sin adornos, imaginando que estaría pasando al otro lado. ¿Me habría oído? ¿Estaría allí siquiera? O quizás estaba mirando por la mirilla, decidiendo si valía la pena abrirle a la nuera indeseada. Mi mente era un torbellino caótico de súplicas silenciosas y contradictorias. Por favor, que abra, que no esté, que esté. Ojalá esté de buenas hoy, solo necesito un poco de piedad, Dios mío. No por mí, por los niños. Ojalá se apiade de los niños, al fin y al cabo, son sus propios nietos. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una tensión casi palpable. Podía oír el zumbido persistente de una mosca cerca de mi oído, el ladrido lejano de un perro, el ruido amortiguado de un coche pasando por la calle de atrás. Pero desde dentro de la fortaleza de mi suegra, ni un solo sonido. Solo esa puerta cerrada, imponente, muda. Los segundos de espera se sintieron como una verdadera y lenta eternidad, una tortura psicológica diseñada para romper mi ya frágil determinación. Contuve la respiración casi hasta ahogarme, preparándome instintivamente para el rechazo, para la hostilidad, cuando por fin escuché un ruido sordo al otro lado de la madera. Pasos. Pasos lentos, mesurados, que se acercaban sin prisa. Y luego, el sonido inconfundible, metálico y áspero, de los cerrojos al descorrerse uno tras otro. Claro, procedo con la parte 5, describiendo el encuentro inicial en la puerta, tal como lo indicaste. Guión bajo 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 gui.
Parte 5. La mirada fría y el reproche mudo. Subtítulo: Un muro de incomprensión. Narradora: Guadalupe. Los cerrojos terminaron de girar con un último chasquido seco y metálico. La puerta se entreabrió, rechinando levemente por la falta de uso o quizás como una queja por la visita inesperada. Se abrió apenas unos centímetros al principio, como si ella misma dudara en revelar a quien estaba al otro lado. Luego, se abrió del todo, con una lentitud exasperante. Y allí estaba ella. En el umbral. Mi suegra. Doña María José. Erguida. Impecable, como siempre la recordaba. Ni un solo cabello oscuro, teñido y perfectamente peinado, fuera de lugar en su moño bajo y tirante. Ni una arruga visible en su blusa blanca de cuello almidonado que asomaba por encima de una falda gris, larga y severa. Su sola presencia, tan pulcra, tan ordenada, tan dueña de sí misma, hizo que yo me sintiera de inmediato aún más consciente de mi propia ropa gastada y sin planchar, de mi cabello segaramente revuelto por la prisa y la angustia, del olor a necesidad y a pobreza que temía llevar impregnado en la piel como una segunda naturaleza. Pero no fue su ropa impecable ni su peinado perfecto lo que me congeló el alma en ese instante. Fue su mirada. Levantó la vista lentamente desde mis zapatos viejos hasta mi cara, y sus ojos oscuros, normalmente opacos pero ahora afilados como cuchillos, me recorrieron de arriba abajo en una inspección minuciosa y descarada. No era una mirada simplemente curiosa, ni siquiera abiertamente hostil. Era algo mucho peor, una mirada cargada de un fastidio profundo, de una desaprobación fría y distante, casi de, sí, tuve que admitirlo, de repugnancia mal disimulada. Como si estuviera contemplando un insecto desagradable que hubiera tenido la osadía de arrastrarse hasta el mármol impoluto de la entrada de su casa. Se quedó parada allí, en medio del umbral, bloqueando parcialmente el paso con su cuerpo rígido. Una mano huesuda y con anillo se apoyaba con firmeza en el pomo dorado de la puerta, la otra descansaba en su cadera en un gesto de impaciencia contenida. No hizo el menor ademán de invitarme a pasar, ni siquiera a la pequeña y oscura entrada que se adivinaba tras ella. Su cuerpo tenso era una barrera física tan eficaz y tan intimidante como la propia puerta de madera maciza. Su mirada fue como recibir un jarro de agua helada directamente en la cara en pleno invierno. Me quedé sin aire por un segundo, sintiendo como la sangre se me retiraba del rostro. En su cara dura, de facciones angulosas y piel estirada, no había ni la más mínima sombra de una sonrisa de cortesía, ni una sola pizca de compasión o de simple interés humano ante mi evidente estado de necesidad. Era exactamente como lo había temido, como una pesadilla hecha realidad. Era como si yo no viniera a pedir ayuda desesperada para sus propios nietos, sino como si fuera una plaga, una enfermedad contagiosa y vergonzante que amenazaba con contaminar y perturbar su mundo perfecto, limpio y ordenado. Hubo un silencio pesado, espeso, que se instaló entre nosotras, un silencio cargado de todos los reproches no dichos, de todas las críticas acumuladas durante años. Un silencio en el que su juicio mudo, su condena silenciosa, me golpeaba en la cara con más fuerza y más dolor que cualquier palabra hiriente que pudiera haber pronunciado. Finalmente, frunció los labios, apretándolos hasta formar una línea fina, blanca y desaprobadora, y su voz, tan fría y cortante como su mirada, tan carente de emoción como el metal, rompió el silencio tenso. ¿Qué se te ofrece ahora, Guadalupe? La pregunta flotó en el aire quieto de la mañana, cargada de una impaciencia apenas contenida y de un otra vez tu implícito que me hizo sentir aún más miserable. Sentí cómo me encogía físicamente bajo el peso de su escrutinio implacable. Todas las palabras que había ensayado torpemente durante el camino, todas las súplicas que había preparado en mi mente, se agolparon de pronto en mi garganta, formando un nudo áspero que me impedía hablar, que me ahogaba. Era justo lo que esperaba, justo lo que más temía. El muro invisible pero infranqueable que siempre había existido entre nosotras se había materializado de golpe frente a mí. Estaba allí, en el umbral helado y ajeno de su casa, bajo esa mirada implacable que me desnudaba el alma,
con su pregunta fría resonando todavía en mis oídos y el llanto hambriento de mis hijos como un eco lejano pero dolorosamente insistente en mi corazón. Tenía que hablar. Tenía que pedir. Tenía que empezar a humillarme. Muy bien, aquí tienes la parte 6, continuando la historia con la difícil petición de Guadalupe. El silencio se alargaba entre nosotras, volviéndose más denso, más pesado y más incómodo con cada segundo que pasaba sin que yo pudiera articular una sola palabra coherente. Sentía la mirada de mi suegra fija en mí, como dos agujas de hielo, esperando, juzgando mi vacilación, mi evidente miseria. Abrí la boca para hablar, pero al principio solo escapó un suspiro tembloroso, un sonido patético que revelaba mi nerviosismo. La garganta se me había cerrado por completo, sentía un nudo áspero y doloroso, como si tuviera un puño apretado justo allí, impidiéndome respirar y hablar. La boca la tenía seca, áspera como el esparto. Mis labios temblaban sin control. Tragué saliva con una dificultad enorme, haciendo un ruido audible, obligándome a encontrar mi voz, por débil y quebrada que fuera. Tenía que decir algo. Cualquier cosa. No por mí, sino por mis hijos, por sus llantos que seguían grabados a fuego en mi memoria. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire tenso de la mañana, reuniendo las pocas y maltrechas fuerzas que me quedaban después de una noche en vela y tanta angustia acumulada. Doña María José. Empecé, y mi propia voz me sonó extraña, ajena, aguda y temblorosa como la de una niña asustada. Un hilo apenas audible en el silencio expectante. Me aclaré la garganta con disimulo, bajando la mirada, incapaz de sostener la suya. Fijé la vista en un punto indefinido de su blusa blanca e impecable, como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. Es que yo necesito, verá, es que son los niños. Las palabras tropezaban al salir, se atropellaban unas a otras sin orden ni concierto, revelando mi estado de confusión y vergüenza. Sentí como un rubor caliente y humillante me subía por el cuello hasta las orejas. ¡Qué humillante! Dios mío, qué terriblemente humillante era estar así, pidiendo, exponiendo mi necesidad. Pero los niños son lo primero, me repetí mentalmente, como una letanía silenciosa, una oración desesperada para darme fuerzas. Los niños. A los bebés, se nos acabó la leche. Logré decir al fin, sintiendo que cada palabra era una piedra pesada que tenía que levantar y lanzar al vacío. Del todo. La lata está, completamente vacía. Levanté la vista por un brevísimo instante y encontré su rostro impasible, sus facciones duras no habían cambiado ni un ápice. Quizás, solo quizás, vi una levísima mueca de impaciencia asomando en la comisura de sus labios apretados. Eso me dio un impulso de pánico para terminar de una vez. Y yo, no tengo dinero, no tengo nada ahora mismo, y no sé si usted podría, por favor. La palabra, por favor, salió casi ahogada, un susurro lastimero. Si podría prestarme algo de dinero. La palabra, prestarme, la pronuncié con especial cuidado, queriendo dejar claro que no pedía caridad, aunque en el fondo sabía que era exactamente eso. Solo necesito para comprar una lata, doña María José, solo para hoy. Se lo devolveré en cuanto Javier mande algo, se lo juro por lo más sagrado que tengo. En cuanto llegue ese dinero, yo misma vendré a traérselo, hasta el último centavo. Mientras yo tartamudeaba mi humillante petición, con la voz entrecortada y el alma en un hilo, ella permanecía allí, inmóvil como una estatua de sal, escuchando sin mover un músculo de la cara. Sus ojos fríos no mostraban ni sorpresa, ni enfado, ni siquiera una sombra de la compasión que yo tan desesperadamente buscaba. Solo percibí una especie de espera distante, aburrida, como si estuviera presenciando una actuación muy mediocre que deseaba fervientemente que terminara de una vez. Terminé de hablar, sintiendo la boca pastosa y el corazón latiendo tan fuerte dentro de mi pecho que temía que se me saliera por la garganta. Me sentía mareada, vacía por dentro, completamente expuesta y vulnerable bajo su escrutinio. Había dicho las palabras.
Había cruzado esa línea invisible de la vergüenza. Había expuesto mi fracaso. Ahora solo quedaba esperar su respuesta, su veredicto, su sentencia. El aire entre nosotras pareció vibrar con una tensión casi eléctrica. Había lanzado mi anzuelo de desesperación en las aguas heladas de su indiferencia. Ahora solo me quedaba esperar, conteniendo la respiración, a que ella mordiera, o, lo que era más probable, a que simplemente lo despreciara con un gesto y me dejara allí, en su puerta, ahogándome sola en mi propia vergüenza y desesperación. De acuerdo, aquí tienes la parte 7, el momento de la explosión de furia de María José. Guión bajo 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 gui. Parte 7, estallido de odio, lárgate con tus mocosos. Subtítulo, el golpe de las palabras. Narradora, Guadalupe. Esperé, con el aliento contenido en la garganta, en ese limbo de silencio tenso que siguió a mi humillante petición. Esperaba un no rotundo, por supuesto. Quizás una reprimenda ácida, una nueva queja sobre cómo Javier malgastaba su vida y su dinero conmigo, esperaba frialdad, desprecio, indiferencia. Pero nada, absolutamente nada en mis peores pesadillas, me había preparado para la violencia de lo que vino después. Vi, como a cámara lenta, como algo cambiaba fundamentalmente en su rostro hasta entonces impasible. La máscara de fría indiferencia que siempre llevaba se resquebrajó de repente, y debajo apareció algo feo, oscuro, profundamente retorcido. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora se encendieron, ardían con una furia helada y directa que me traspasó. Sus labios finos y apretados se curvaron hacia abajo en una mueca de desprecio absoluto, casi de asco. Pude ver cómo el color le subía rápidamente a las mejillas pálidas, formando dos manchas rojizas y feas que delataban la tormenta interior. Inhaló bruscamente por la nariz, un sonido sibilante y rabioso, como si tomara aire no para hablar, sino para asestar un golpe. Y entonces, explotó. No fue una respuesta argumentada, no fue un rechazo razonado. Fue una erupción volcánica de veneno y odio acumulados durante años, quizás desde el mismo día en que me conoció. Su rostro, normalmente tan controlado, se contrajo y se deformó por una rabia que parecía surgir de las profundidades más oscuras de su ser. No se limitó a negarse con la frialdad cruel que yo había temido en el mejor de los casos, no, gritó. Gritó con una fuerza, con un volumen, con un odio tan palpable que me hizo retroceder un paso instintivamente sobre mis talones, como si me hubiera empujado físicamente. Gritó tan fuerte, con la voz rota y distorsionada por la furia, que tuve la certeza absoluta de que la oiría toda la calle entera, que las ventanas de los vecinos curiosos vibrarían con la onda expansiva de su desprecio infinito. Dinero, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Tú te atreves a venir a mi puerta, a mi casa, a pedirme dinero a mí? Sinvergüenza. Después de todo lo que mi pobre hijo Javier se sacrifica y gasta en ti y en tus. Se interrumpió bruscamente, como si buscara deliberadamente la palabra más hiriente, la más degradante que pudiera encontrar en su arsenal de crueldad. Y la encontró. Sus ojos inyectados de una furia irracional se clavaron directamente en los míos, disfrutando de mi desconcierto, de mi miedo. «Lárgate de aquí», bramó, y su voz alcanzó un tono agudo y estridente que me taladró los oídos. «Lárgate ahora mismo con tus mocosos». Mocosos. Esa palabra. Golpeó el aire quieto de la mañana con la fuerza y la suciedad de una piedra lanzada desde una alcantarilla. No dijo, niños, ni, bebés, ni siquiera usó un frío, tus hijos. Dijo, mocosos. Un término cargado de desprecio, de asco, de un insulto deliberado. Estaba hablando de mis hijos, de sus propios nietos, de dos bebés inocentes y hambrientos, como si fueran una plaga, una camada indeseable, una carga inmunda y sucia de la que yo era la única culpable.
Esas palabras, esas últimas y terribles palabras me golpearon como una bofetada en plena cara, con la mano abierta y con toda la fuerza de su odio acumulado. El impacto brutal me dejó aturdida, sin aliento, tambaleándome física y emocionalmente. Sentí como la sangre huía de mi cabeza, dejándome fría, vacía y temblorosa de pies a cabeza. Parpadeé varias veces, incrédula, tratando de procesar la enormidad de su crueldad. ¿Realmente había dicho eso? ¿Era posible que tanto odio, tanta maldad, pudiera albergarse en el corazón de una persona, de una abuela? Su cara estaba roja, congestionada por la ira descontrolada. Sus ojos parecían querer salirse de las órbitas. Su mano libre ahora señalaba imperiosamente hacia la calle con un dedo acusador y tembloroso, como si yo fuera basura que había que sacar de su vista inmediatamente. Comprendí con una claridad dolorosa que no era solo enfado por mi atrevimiento al pedirle dinero. Era odio. Odio puro, visceral, irracional, dirigido a mí por existir, por ser la esposa de su hijo y, lo que era 1000 veces peor e imperdonable, dirigido también a mis hijos inocentes que no le habían hecho ningún daño. Me quedé allí, en su umbral, paralizada por el shock y por un dolor agudo que me atravesaba el pecho, con su grito inhumano resonando aún en mis oídos y la palabra, mocosos, sucia y afilada, grabada a fuego en mi mente. El veneno de sus palabras me había alcanzado de lleno, y sentí como empezaba a congelarme por dentro, como algo se rompía irremediablemente en mi interior. Perfecto, continúo la narración con la parte 8, describiendo las consecuencias inmediatas del enfrentamiento. Guión bajo 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 gui. Parte 8, el portazo y la vergüenza pública. Subtítulo, expulsada. Narradora, Guadalupe. Apenas tuve tiempo de procesar la crudeza de sus palabras, de sentir como el veneno de ese mocosos, me recorría las venas helándome la sangre, cuando la puerta, esa puerta de madera maciza que me separaba de ella, se movió con una violencia inaudita. Sin mediar más palabra, sin un último vistazo de desprecio siquiera, María José tiró de la pesada puerta hacia sí y la cerró de un golpe brutal, ¡bam! El sonido del portazo restalló en el aire quieto de la calle como un disparo, agudo y violento, haciéndome sobresaltar y encogerme aún más sobre mí misma. Fue tan rápido, tan inesperado, tan brutalmente definitivo. La puerta se cerró de golpe justo en mi cara, tan cerca que sentí el viento que desplazó al cerrarse rozándome la nariz. Y casi de inmediato, antes incluso de que el eco del portazo se apagara, escuché detrás de la madera el ruido metálico y ominoso de la cerradura al girar desde dentro. Clic, clic. Sonaron los pestillos asegurándose. El chasquido seco y final de los cerrojos retumbó en mis oídos no como un simple mecanismo, sino como el martillo de un juez dictando una sentencia final, inapelable. Condenada. Expulsada. Me quedé allí plantada en la acera polvorienta, frente a la superficie lisa y ciega de la puerta cerrada, sintiéndome de repente increíblemente sola y expuesta al mundo. El eco del portazo y, peor aún, el eco de su grito cargado de odio, «Lárgate con tus mocosos», todavía zumbaba dolorosamente dentro de mi cabeza, rebotando en las paredes de mi cráneo como un pájaro enloquecido. Fue entonces, en esa soledad repentina y bajo el peso aplastante de la humillación, cuando las lágrimas, que había luchado inútilmente por contener con un nudo en la garganta, brotaron sin ningún control. No eran lágrimas suaves de tristeza, no. Eran lágrimas calientes, furiosas, de pura y absoluta humillación, de rabia impotente por mi situación y por la crueldad recibida, de un dolor tan agudo que me partía el alma. Rodaban espesas y calientes por mis mejillas, empañándome la vista, cayendo sobre mi blusa vieja, ahogándome con sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. Levanté la mirada instintivamente, nublada por las lágrimas, y me pareció ver una cortina moverse rápidamente en la ventana de la casa de enfrente.
Creí distinguir una sombra que desaparecía tras una esquina cercana. Realidad o imaginación, no lo sé, pero sentí, con una certeza aplastante y vergonzosa, que todo el mundo me estaba mirando en ese momento. Que los vecinos ocultos tras sus puertas y ventanas cuchicheaban entre ellos, que me señalaban con el dedo invisible. Ahí va la fracasada. La pedigüeña. La nuera indeseable a la que su propia suegra acaba de expulsar a gritos de su casa impecable, como a un perro sarnoso. Un sollozo desgarrador, ahora audible, se escapó de mi garganta, rompiendo el silencio que había dejado el portazo. ¿Por qué?, me pregunté en voz baja, mientras las lágrimas seguían cayendo sin piedad, trazando surcos sucios en mis mejillas polvorientas. ¿Por qué tanto odio acumulado? ¿Qué le he hecho yo para merecer esto? ¿Fue simplemente existir? ¿Fue amar a su hijo? ¿Fue darle nietos que ella nunca quiso? Las preguntas se agolpaban en mi mente, sin respuesta posible, aumentando mi sensación de injusticia y desamparo. Me sentía increíblemente débil, vacía por dentro, como si me hubieran golpeado y me hubieran robado algo más que la esperanza de conseguir comida para mis hijos. Las piernas me temblaban tanto que tuve miedo de caerme allí mismo, en medio de la calle, para completar el lamentable espectáculo de mi desgracia ante los ojos invisibles del vecindario. El sol seguía brillando, ajeno a mi dolor, en el cielo azul intenso, haciendo aún más cruel y patente el contraste con la oscuridad absoluta que sentía crecer dentro de mí. Expulsada. Rechazada. Humillada públicamente. No supe decir cuánto tiempo estuve allí parada, llorando en silencio frente a esa puerta implacablemente cerrada, antes de que mis pies, entumecidos y pesados como si fueran de plomo, finalmente reaccionaran por puro instinto de supervivencia. Comenzaron a moverse, a llevarme, sin rumbo fijo al principio, lejos de aquel umbral helado, lejos de aquel lugar de dolor y vergüenza infinita. Me alejé de aquella puerta cerrada, de aquella casa fría y hostil, con pasos automáticos, como si fuera un autómata. Mis piernas se movían por pura inercia, pero yo apenas sentía el suelo irregular de la acera bajo mis pies gastados. Era como flotar en una nube densa y gris de dolor, humillación y una rabia helada que empezaba a nacer en mi interior. No sé cómo llegué de vuelta a mi casa. Sinceramente, no recuerdo el camino. Las calles familiares, los ruidos habituales del barrio, la poca gente que me crucé, todo pasó ante mis ojos como un borrón desenfocado, como si lo viera a través de un cristal sucio y empañado por las lágrimas que seguían cayendo silenciosamente. Mis ojos miraban al frente, pero mi mente estaba atrapada en otro lugar, reviviendo una y otra vez, en un bucle tortuoso, la cara deformada por el odio de María José, el eco hiriente de su grito, la violencia del portazo final que aún retumbaba en mis oídos. Ya no sentía solo la vergüenza punzante o el miedo paralizante de antes. Ahora, bajo la capa de shock que empezaba a disiparse lentamente, comenzaba a hervir algo más profundo, más oscuro. Un resentimiento amargo y pesado se instalaba en mi pecho por su crueldad deliberada, por su absoluta falta de humanidad. ¿Cómo podía alguien albergar tanto veneno en su corazón? Y junto a ese resentimiento, crecía una rabia sorda, contenida, una furia impotente que me hacía apretar los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Rabia contra ella, por supuesto, pero también contra mi marido ausente que me había dejado sola en esta lucha, contra mi propia mala suerte que parecía perseguirme, contra el mundo entero que se sentía indiferente a mi sufrimiento y al de mis hijos. Pero por encima de la rabia y el resentimiento, lo que realmente me ahogaba, lo que me aplastaba el espíritu, era la sensación creciente de absoluta desesperanza. La última puerta, la opción más temida y humillante pero la única que quedaba en mi horizonte, se había cerrado de golpe en mi cara. Ya no había a dónde más ir. No había nadie más a quien recurrir. No había nada más que pudiera hacer. Era el fin del camino. A medida que doblaba la esquina de mi callejón estrecho y polvoriento, a medida que reconocía la fachada desconchada de mi pequeña casa alquilada, un temor diferente, más íntimo y doloroso, comenzó a atenazarme el corazón.
Era el temor de enfrentar la cruda realidad que había dejado atrás hacía apenas una hora. El temor de volver con las manos vacías, con el fracaso grabado en la cara, ante mis hijos que seguían esperando. Y entonces lo oí de nuevo. Incluso antes de llegar a la puerta, antes de meter la llave en la cerradura. El llanto. El llanto desconsolado de mis gemelos. Esperaba encontrarlo, era inevitable, pero escucharlo de nuevo en ese preciso instante, después de la humillación sufrida, fue como sentir otra puñalada directa al corazón. Caminé de vuelta a casa sin ver realmente por dónde iba en esos últimos metros, guiada únicamente por ese sonido familiar y terrible que me llamaba y me acusaba al mismo tiempo. Por dentro, todo mi ser hervía de resentimiento acumulado y de una impotencia tan absoluta que me quemaba las entrañas como ácido. Y al llegar a la puerta, al abrirla con mano temblorosa, allí estaba otra vez ese llanto. Me pareció aún más fuerte ahora, más insistente, más desesperado, más desgarrador que antes. Como si mis pobres bebés, en su inocencia, supieran instintivamente que su madre había fracasado rotundamente, que volvía derrotada, sin solución, sin consuelo. Entré en la penumbra del único cuarto de la casa, que olía a encierro, a pobreza y ahora también a mi propia desesperación. Afuera el sol seguía brillando con fuerza, indiferente, pero aquí dentro, y sobre todo dentro de mí, la oscuridad se cerraba como una trampa. La oscuridad no solo era la que caería sobre las calles al anochecer, sino una oscuridad mucho más densa y pesada que se había instalado definitivamente dentro de mi alma, ahogando cualquier pequeña chispa de luz o esperanza que pudiera haber quedado. La situación ya no me parecía simplemente difícil o complicada. Me parecía, simple y llanamente, sin salida. Imposible. Irresoluble. Un callejón ciego y oscuro. En el umbral helado de la casa de mi suegra, había muerto mi orgullo pisoteado. Aquí, de pie en mi propia casa, frente a las cunas de mis hijos hambrientos y llorosos, sentí con una certeza helada que moría algo aún más vital. La esperanza. La esperanza había muerto. Definitivamente. Ya no quedaba nada. Solo quedaba el dolor. Un dolor sordo, profundo, infinito, que me envolvía por completo. Me quedé allí parada, inmóvil en medio del cuarto, escuchando llorar a mis hijos, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad, sintiendo como la desesperanza me envolvía como un sudario frío y pesado. La noche apenas comenzaba a insinuarse en el cielo, y yo sabía, con una certeza aterradora, que prometía ser la noche más larga, más solitaria y más oscura de toda mi vida. De acuerdo, aquí tienes la parte 10, narrando la larga noche de Guadalupe y la decisión forzada que toma. Guión bajo 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 gui. Parte 10. ¿Noche en vela y plan de venganza? No, necesidad. Subtítulo, Regreso forzado. Narradora, Guadalupe. El tiempo, en la oscuridad casi absoluta de nuestro pequeño cuarto, con el único sonido de fondo del llanto intermitente y agotado de mis hijos, el tiempo se convirtió en una forma lenta y cruel de tortura. Los segundos se arrastraban perezosamente, estirándose hasta convertirse en minutos interminables, y los minutos en horas agónicas. Pasaron las horas. Debían ser la 1, las 2, quizás ya las 3 de la madrugada. La noche se había cerrado por completo sobre el mundo, una noche sin luna, oscura, densa y pesada como mi propia y creciente angustia. Yo seguía sentada en la única silla desvencijada de la habitación, incapaz de dormir, incapaz siquiera de pensar con claridad. Mi cuerpo estaba entumecido por el agotamiento, mis ojos ardían por la falta de sueño y por todas las lágrimas derramadas horas antes, pero mi mente era un torbellino incesante. Repasaba una y otra vez, como una película rayada, la escena humillante en la puerta de María José, su cara distorsionada por el odio, el eco de sus gritos hirientes, la violencia del portazo final.
La humillación me quemaba de nuevo como si acabara de ocurrir, seguida por oleadas de una rabia fría e impotente, y luego, la nada. El vacío helado y aplastante de la desesperanza total. Los niños, mis pobres angelitos indefensos, tampoco dormían de verdad. Su llanto ya no era tan fuerte y continuo como durante el día, el puro agotamiento los vencía por momentos, pero se había convertido en gemidos débiles, en sollozos espaciados y lastimeros que denotaban un malestar profundo, una incomodidad constante. Estaban hambrientos, por supuesto, esa era la raíz de todo, pero ahora también parecían tener frío. La temperatura había bajado considerablemente con la noche y el aire fresco y húmedo se colaba sin piedad por las rendijas de la ventana mal ajustada. Se acurrucaban en sus cunas buscando un calor, un consuelo que yo, con mis brazos vacíos y mi corazón roto, apenas podía darles. Los arropaba con las mantas finas que tenía, pero no parecían ser suficientes. No podía seguir así. Simplemente no podíamos. Verlos sufrir de esa manera, tan pequeños, tan frágiles, tan dependientes de mí. Sentí que algo dentro de mí, una fuerza que iba más allá del miedo paralizante y del orgullo herido, me gritaba silenciosamente que tenía que hacer algo. Lo que fuera. No podía simplemente quedarme allí sentada, rindiéndome a la desesperación, esperando a que amaneciera para encontrarme exactamente en la misma situación o peor. Y entonces, en medio de esa oscuridad mental y física, como un relámpago fugaz en la noche, un pensamiento, un recuerdo olvidado, cruzó mi mente. Me provocó tal sobresalto que me hizo enderezarme bruscamente en la silla, con el corazón latiendo de repente con una mezcla de pánico y una extraña, diminuta chispa de posibilidad. El rebozo. Las horas pasaban, lentas, agónicas. El sueño no llegaba, ni para mí ni para ellos. El llanto, aunque más débil, no cesaba del todo, subiendo y bajando como una marea de miseria. Y entonces, en medio de la neblina de mi desesperación, recordé. Dios mío, ¿cómo pude olvidarlo con todo el alboroto y la humillación? El rebozo de lana, no uno cualquiera, sino el único rebozo grueso y realmente cálido que tenía para los dos, el que mi propia madre, que en paz descanse, me había tejido con sus manos antes de que nacieran. Era suave, olía a ella, a hogar, a seguridad, y era lo único que a veces parecía calmarlos cuando estaban más inquietos, lo único que los ayudaba a conciliar el sueño profundo, y lo había dejado allí. En casa de María José. Lo recordé con una claridad meridiana, lo había dejado olvidado sobre el respaldo de una silla en su sala, la última vez que fui a llevarle a Javier unos papeles que necesitaba, hacía ya varias semanas, antes de que la situación económica se volviera tan crítica, antes de la discusión de hoy. Se me olvidó por completo recogerlo al irme. Un escalofrío intenso me recorrió la espalda a pesar del sudor frío que me perlaba la frente. Volver. Volver a esa casa, ahora, en plena noche. La idea era monstruosa, aterradora. Enfrentarme de nuevo a esa puerta, a esa mujer, aunque fuera a escondidas. Volver allí, me pregunté en voz alta, aunque solo fue un susurro en la oscuridad, sintiendo como el pánico de la mañana regresaba con fuerza. Después de cómo me trató. Después de los gritos, de la humillación, del portazo. ¿Entrar a escondidas en su casa como una ladrona en la noche? Sacudí la cabeza con incredulidad ante mi propio pensamiento. Era una locura. Pero entonces, un gemido más fuerte de uno de los bebés me devolvió a la realidad. La imagen de mis hijos temblando de frío, hambrientos e incapaces de encontrar consuelo, se impuso sobre mi miedo. Pero, no tengo opción, volví a susurrar, esta vez con una amarga resignación. Los niños lo necesitan. Necesitan ese calor, ese consuelo familiar, por mínimo que sea. Lo necesitan ahora. Ya no era una lucha entre mi orgullo herido y la necesidad aplastante. Ahora era la necesidad vital de mis hijos contra mi miedo cerval. Y la necesidad de mis hijos, como siempre, era infinitamente más fuerte. Tendría que volver. Volver a esa casa,
a la boca del lobo. Aunque me muriera de miedo en el camino, aunque cada fibra de mi ser se resistiera a poner un pie de nuevo en aquel lugar maldito. Me levanté de la silla con esfuerzo, sintiendo las piernas entumecidas y débiles, pero con una nueva y sombría determinación formándose en mi pecho. El miedo seguía allí, agazapado en mi estómago como una bestia fría, pero ahora estaba siendo empujado hacia adelante por la fuerza imparable de la necesidad materna. Miré por la ventana hacia la oscuridad impenetrable de la noche. Era la hora. Tenía que ir. Ahora. Entendido. Aquí tienes la parte 11, detallando el regreso sigiloso de Guadalupe a la casa de su suegra. Guión bajo 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 gui. Parte 11, bajo el manto de la noche. Subtítulo, pasos sigilosos en la oscuridad. Narradora, Guadalupe. Las calles estaban completamente desiertas, mudas, sumidas en ese silencio profundo y expectante que precede a las primeras luces del amanecer. Eran las horas más oscuras, las más solitarias. La oscuridad era mi única aliada ahora, una capa invisible tejida con sombras que me envolvía mientras me acercaba de nuevo, con el corazón en un puño y sintiéndome como una verdadera criminal, a la casa de María José. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas, golpeando con una fuerza salvaje que yo misma podía oír en mis oídos, un tambor frenético que amenazaba con delatar mi presencia aterrada. Me movía pegada a las paredes de las casas vecinas, buscando la protección de las sombras más densas, escudriñando las ventanas oscuras de la casa de mi suegra. Ni una sola luz encendida. Solo la oscuridad impenetrable y silenciosa. Aguzé el oído hasta hacerlo doler. Silencio casi total. Solo el canto monótono y lejano de algún grillo perdido en la noche y el sonido casi imperceptible de mis propios pasos sigilosos sobre la tierra cuarteada de la acera. Rodeé la casa con la cautela aprendida de un gato callejero, hasta llegar al pequeño y pulcro patio trasero, apenas un trozo de cemento con algunas macetas perfectamente alineadas. Recordaba vagamente que a veces, solo a veces, cuando volvía tarde de sus reuniones o visitas, mi suegra olvidaba echar el cerrojo a la puerta trasera que daba directamente a la cocina. Era una posibilidad remota, lo sabía, una apuesta desesperada basada en un descuido ajeno. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho y giré el pomo metálico y frío con una lentitud infinita, rezando en silencio a todos los santos que conocía. Mis dedos estaban helados, torpes por el miedo. El pomo no cedió al principio, se sintió sólido, bloqueado. Sentí como una oleada de desesperación fría me recorría, amenazando con hacerme llorar de nuevo, ¿y ahora qué? ¿Había hecho todo este camino en vano? Volví a intentarlo, con más suavidad si cabe, casi acariciando el metal. Clic, un sonido minúsculo, casi imperceptible, pero para mí fue como una explosión. El pestillo había cedido. La puerta se abrió ligeramente hacia adentro con un levísimo gemido de protesta de las bisagras. Un escalofrío intenso me recorrió entera, de la nuca a los talones. Estaba abierta. Por un instante, pude haber llorado de puro alivio, pero el miedo, más intenso ahora, me atenazó de inmediato. Empujé la puerta lo justo para poder deslizarme dentro como una sombra y la cerré detrás de mí con un cuidado extremo, milimétrico, procurando que no hiciera el más mínimo ruido. Me encontré de pronto sumergida en la oscuridad total y el silencio denso de la cocina ajena. Olía diferente a mi casa, olía a limpio de forma agresiva, a cloro, a cera de muebles, un olor frío, impersonal y ordenado que contrastaba dolorosamente con el desorden cálido y humano de mi propia vida. La noche ocultaba mis pasos torpes sobre las baldosas frías de la cocina, me había quitado mis sandalias viejas y ruidosas en la puerta trasera, pero mi corazón seguía latiendo tan fuerte, tan salvajemente descontrolado, que temí que sus latidos retumbaran en las paredes silenciosas, que lo oyeran a través de las paredes y despertaran a la dueña de la casa.
Avancé a tientas, con las manos extendidas como una ciega, palpando muebles invisibles, hacia la puerta que imaginaba comunicaba con la sala. Recordaba vagamente la distribución de esa planta baja por las pocas veces que me había permitido pasar de la entrada. Me deslicé dentro de esa otra estancia, aún más oscura, procurando no hacer el menor ruido, conteniendo la respiración a cada paso cauteloso. El suelo allí era de madera. Cada crujido inevitable bajo el peso de mis pies desnudos, por ligero que fuera, resonaba en mis oídos como un trueno aterrador en el silencio sepulcral de la casa dormida. La oscuridad aquí no era completa, la débil y fantasmagórica luz de la calle se filtraba por las rendijas de las persianas bajadas, creando sombras alargadas y extrañas que danzaban en las paredes con cada uno de mis temblorosos movimientos. Cada sombra parecía una amenaza agazapada, cada crujido un descubrimiento inminente que haría que se encendieran las luces y apareciera ella. Mis oídos estaban alerta, tensos, captando cualquier sonido, el tic-tac lejano de un reloj, el zumbido grave y constante de la nevera en la cocina, quizás el sonido casi imperceptible de una respiración profunda y regular desde el dormitorio que supuse estaba al final del pasillo. No estaba segura, y la incertidumbre aumentaba mi terror. Me sentía una intrusa, una ladrona, una profanadora de su santuario ordenado. El miedo era una presencia física a mi lado, un compañero helado que me agarraba por los hombros. Avancé un paso más, guiada por la memoria y la necesidad, hacia el rincón de la sala donde recordaba haber visto aquella silla en la que había dejado olvidado el rebozo. Mis ojos, que empezaban a adaptarse dolorosamente a la penumbra, lograron distinguir su silueta familiar, y justo al lado, pegado a la pared, la forma imponente, masiva y oscura de aquel armario grande, de madera labrada, que siempre, por alguna razón, me había llamado la atención en mis escasas visitas. Estupendo, seguimos con la parte 12, centrada en el armario que captura la atención de Guadalupe. Guión bajo 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 gui. Parte 12, aquel armario. Subtítulo, La puerta del misterio. Narradora, Guadalupe. Allí estaba la silla, una silueta familiar pero apenas visible en la penumbra de la sala. Y justo a su lado, pegado a la pared como un gigante dormido y vigilante, se erguía el armario. Mi objetivo inmediato, la razón de todo este riesgo aterrador, era la silla. O mejor dicho, lo que esperaba encontrar sobre ella, el rebozo de mis hijos. Avancé los últimos pasos con el corazón latiéndome en la boca, sintiendo cada pisada sobre la madera crujiente como una posible sentencia de descubrimiento. Mis ojos buscaron desesperadamente sobre el asiento de la silla, luego en el respaldo. Nada. El rebozo de lana no estaba allí. Un escalofrío de pánico puro, más frío que el aire nocturno, me recorrió de arriba a abajo, y si no estaba, y si mi memoria, nublada por la angustia y el agotamiento, me había fallado por completo, había venido hasta aquí, arriesgándome a ser descubierta, arriesgándolo todo, ¿para nada? La idea me dejó sin fuerzas por un instante. Mis ojos, angustiados y ahora más acostumbrados a la oscuridad, barrieron la zona inmediata alrededor de la silla y se detuvieron, casi contra mi voluntad, como hipnotizados, en él. En el armario. Era enorme, mucho más grande de lo que recordaba. Ocupaba casi toda la altura de la pared, desde el suelo hasta el techo, y una buena parte de su anchura. Era de una madera oscura, casi negra, con una veta profunda y algunos labrados discretos pero de aspecto severo en las puertas dobles. Un mueble antiguo, sin duda, pesado, macizo, imponente. Siempre me había parecido extrañamente fuera de lugar en aquella sala de estar formal pero no especialmente grande. Demasiado voluminoso, demasiado solemne, casi fúnebre. Siempre, en mis escasas visitas, me había preguntado para qué necesitaría ella, doña María José, una mujer sola, viuda desde hacía años y tan obsesionada con el orden y el espacio, un armario ropero tan descomunal precisamente allí,
en la sala, no tenía ya armarios más que suficientes en su dormitorio, ¿qué guardaría dentro con tanto celo? Ropa de otra temporada, quizás. O mantelerías antiguas. Viejos recuerdos de su marido. Nunca le di más importancia. Pero ahora, en mi desesperación por encontrar el rebozo, una idea loca, casi absurda, cruzó mi mente agitada, conociendo su manía por el orden, su obsesión casi enfermiza por quitar de la vista cualquier cosa que afeara o desordenara sus habitaciones, y si ella misma, al encontrar mi rebozo olvidado sobre la silla días o semanas atrás, lo había guardado allí dentro, simplemente para que no estuviera tirado por ahí, como ella solía decir de mis cosas. Era una posibilidad muy remota, lo sabía, pero era la única que me quedaba para no admitir que mi viaje había sido en vano. El rebozo que buscaba tenía que estar en algún lugar cercano a esa silla donde lo dejé. Quizás si estaba dentro de ese armario misterioso. Me acerqué al mueble con pasos aún más sigilosos si cabe, como si temiera despertar no a mi suegra, sino al propio armario. La madera oscura parecía absorber la poca luz fantasmal que entraba por las rendijas, dándole un aspecto aún más profundo y amenazador. Olía a eso, a madera vieja, a cera rancia y a algo más, un olor cerrado, a tiempo detenido, indefinible. Mi mente me gritaba con urgencia silenciosa. Rápido. Busca rápido. Encuéntralo y vete. Sal de aquí antes de que sea tarde, antes de que te descubra. Cada segundo que pasaba dentro de esa casa ajena era un peligro mortal, una eternidad robada al tiempo. El silencio en la sala era tan profundo, tan absoluto, que podía oír el zumbido agudo de mi propia sangre en los oídos. Las sombras danzaban lentamente sobre las puertas talladas del armario a medida que mis ojos se movían, creando figuras extrañas y cambiantes que avivaban mi miedo. Tuve la extraña y poderosa sensación de que aquel mueble contenía algo más que simple ropa de cama o manteles viejos. Sentí que guardaba secretos. Secretos oscuros y pesados como su propia madera. Llegué por fin justo frente a él. Me detuve un instante, conteniendo la respiración, sintiendo el frío de la madera cerca de mi piel. Mi mano derecha, temblorosa e insegura, se alzó lentamente en la oscuridad hacia uno de los pomos de bronce oscuro y frío que adornaban las puertas gemelas. Era la puerta a lo desconocido, la puerta del misterio que siempre me había intrigado vagamente. Pero yo no buscaba misterios. Solo necesitaba encontrar el rebozo de mis hijos y huir de allí lo antes posible. Nada más. Claro, aquí tienes la parte 13, donde la búsqueda de Guadalupe toma un giro inesperado. Guión bajo 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 gui. Parte 13, movimiento fortuito, hallazgo fatal. Subtítulo, un hallazgo inesperado. Narradora, Guadalupe. Respiré hondo una última vez, como si fuera a sumergirme en aguas profundas y peligrosas, y giré el pomo de bronce frío. Se dio con un suave clic metálico que resonó en mis oídos. Tiré con un cuidado infinito y una de las pesadas puertas de madera del armario se abrió lentamente hacia mí, emitiendo un lento y prolongado quejido de protesta de madera vieja y reseca. El sonido me pareció escandalosamente alto en el silencio sepulcral de la noche, y me quedé inmóvil por un instante, aguzando el oído, esperando oír alguna señal de que había despertado a mi suegra. Nada. Solo el silencio. Una bocanada de aire frío y estancado salió del interior oscuro del armario, trayendo consigo un olor penetrante y familiar a bolas de naftalina, a flores de lavanda seca metidas en bolsitas de tela, y a ese olor característico de la madera antigua y bien cuidada. La oscuridad dentro era casi total, más profunda aún, si cabe, que la de la sala ya en penumbra. Metí la mano derecha con una cautela extrema, a ciegas, como si introdujera la mano en la boca de una bestia dormida. Comencé a barrer el espacio interior con los dedos extendidos.
Mis dedos rozaron primero pilas y pilas de sábanas blancas, ásperas por el exceso de almidón y manteles pesados, todo doblado con una precisión casi militar, borde con borde, esquina con esquina. Incluso en la oscuridad, podía sentir la obsesión por el orden de mi suegra. Palpé más al fondo, entre los estantes que adiviné, buscando desesperadamente la textura familiar y suave de la lana, la calidez del rebozo de mis hijos. Mi mente seguía repitiendo como un mantra silencioso y angustiado: date prisa. Encuéntralo ya y vete de aquí. Palpé con la mano en la oscuridad densa y polvorienta, intentando desesperadamente localizar el rebozo entre las montañas de tela lisa y fría. Y entonces, cuando mis dedos ya exploraban la parte más profunda del estante inferior, tropezaron con algo diferente. Algo que definitivamente no encajaba allí. No era tela suave ni áspera. Era un bulto duro, un paquete envuelto en algo liso y ligeramente resbaladizo, quizás plástico grueso o papel encerado. Estaba escondido muy al fondo, casi pegado a la pared trasera del armario, prácticamente sepultado debajo de varias pilas de sábanas de hilo perfectamente dobladas y apiladas. Se notaba a leguas que no estaba colocado allí al azar, como un objeto más. Se notaba que había sido puesto deliberadamente en ese lugar recóndito, bien oculto a la vista y también al tacto casual de quien simplemente buscara ropa de cama. Mi primer impulso, dictado por el miedo y la urgencia, fue ignorarlo por completo y seguir buscando el rebozo en otro estante. Yo no había venido a curiosear. Pero era extraño. Muy extraño. ¿Qué podía ser algo así, escondido de esa manera? Mientras seguía palpando a su alrededor, mis dedos torpes, entumecidos por el miedo, lo movieron ligeramente sin querer. Se deslizó un poco sobre él. Estante de madera. Pude sentir entonces su peso, considerable para su tamaño, y su forma claramente rectangular y sólida. Ya no era solo una vaga curiosidad. Algo en la forma deliberada en que estaba escondido, algo en su misma presencia allí donde lógicamente no debía haber nada más que ropa de casa. Algo inexplicable me impulsó a agarrarlo con más firmeza con la mano, a tirar de él suavemente hacia mí, solo un poco al principio, para intentar entender qué demonios era aquello. Lo deslicé con cuidado unos centímetros fuera de su escondite, sintiendo su peso inesperado y su rigidez. Seguía sin poder ver casi nada, la oscuridad era demasiado profunda, pero al tacto ahora parecía ¿una caja? O quizás varias cajas más pequeñas apiladas y envueltas juntas para formar un solo bloque. Fue entonces cuando un presentimiento extraño y poderoso, una especie de alarma silenciosa, sonó con fuerza en mi interior, erizándome la piel de la nuca. Esto no era normal. Esto no eran sábanas ni manteles olvidados. Esto era otra cosa. Algo importante. Algo oculto. Mi corazón, que ya latía con fuerza desbocada por el miedo a ser descubierta, pareció detenerse por un instante, quedando suspendido en el aire, expectante. ¿Qué era esto? ¿Qué diablos guardaba mi pulcra y supuestamente humilde suegra con tanto cuidado en el fondo olvidado de su enorme armario de la sala? Acerqué con manos temblorosas aquel bulto un poco más hacia la débil luz que se filtraba desde el exterior, entrecerrando los ojos, intentando distinguir su forma, su contenido, en la densa penumbra. De acuerdo, aquí está la parte 14, el momento del impactante descubrimiento en el armario. Guión bajo 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 gui. Parte 14, impacto. ¿Qué ocultaba el armario? Subtítulo, La increíble verdad. Narradora, Guadalupe. Con manos que me temblaban como hojas secas, acerqué con infinita precaución aquel bulto misterioso y extrañamente pesado hacia el débil resquicio de luz grisácea que se colaba por entre las persianas de la ventana. Mis ojos luchaban por enfocar en la penumbra casi absoluta, intentando descifrar la forma, adivinar el contenido oculto por el envoltorio.
El envoltorio exterior, que al tacto me había parecido una especie de papel encerado o quizás plástico grueso y oscuro, estaba un poco rasgado por una de las esquinas debido a mi torpe manipulación en la oscuridad. Tiré un poco más de él, con una mezcla de miedo y una incipiente, inexplicable curiosidad. El papel se dio con un leve sonido rasgado y reveló, metal brillante, ¿latas? Eran latas cilíndricas, sin duda. Acerqué mi rostro todo lo que pude, conteniendo la respiración, forzando la vista. Y entonces, mi corazón dio un vuelco tan violento que creí que se me saldría del pecho. Reconocí la etiqueta. Los colores vivos, aunque apagados por la oscuridad. El logotipo inconfundible de la marca. No. No podía ser verdad. Era imposible. Parpadeé varias veces seguidas, con fuerza, pensando que la oscuridad, el miedo y mi agotamiento me estaban jugando una mala pasada, creando una alucinación cruel. Pero no. No era una ilusión. Abrí los ojos de nuevo y allí seguían. No podía creer lo que mi vista incrédula estaba contemplando. Ante mí tenía decenas de latas de leche en polvo para bebés, apiladas en filas ordenadas, impecables, nuevas, y no eran de cualquier marca barata como la que yo a veces lograba comprar, no, eran de la marca importada, la más cara de todas, esa misma que yo veía en el estante más alto de la tienda del centro y que no podía permitirme comprar ni en mis sueños más locos, la que costaba casi el doble que las nacionales, la misma, exactamente la misma, por la que le había suplicado ayuda. Con el alma en vilo hacía apenas unas horas en esa misma puerta. Y no eran una o dos latas que quizás alguien le hubiera regalado y ella hubiera guardado por compromiso, no, que va, conté rápidamente con la mirada 6, 7, 8 latas solo en la primera fila visible, y detrás parecía haber más, era una reserva entera, un tesoro de comida infantil escondido en el fondo de un armario, suficiente para alimentar a mis hijos gemelos durante meses enteros, quizás medio año. Se me cortó la respiración de golpe. Un jadeo ahogado y sordo escapó de mis labios y llevé ambas manos a mi boca abierta para sofocar un grito de incredulidad, de horror, de rabia, que amenazaba con desgarrarme la garganta y despertar a toda la casa. Sentí que las piernas me fallaban de repente, que se me doblaban las rodillas, y tuve que apoyarme con fuerza en el borde del propio armario para no caer redonda al suelo. El mundo dio un vuelco vertiginoso a mi alrededor. Las sombras de la habitación parecieron danzar y retorcerse, ¿era esto real, o estaba finalmente atrapada en una pesadilla aún más retorcida y cruel que mi propia realidad? Las latas, con sus etiquetas brillantes y sus promesas de nutrición, brillaban débilmente bajo la luz fantasmal que se filtraba. Latas llenas. Llenas hasta el borde de la comida que mis hijos necesitaban desesperadamente para sobrevivir, para dejar de llorar de hambre. Y entonces, como un relámpago helado que me partiera en dos, recordé con una nitidez brutal sus palabras de esa misma mañana, su grito cargado de odio y desprecio, «Lárgate con tus mocosos». Ella tenía esto. Tenía todo esto aquí, escondido como un tesoro maldito, mientras sus propios nietos, su sangre, lloraban de hambre a unas pocas calles de distancia. Mientras yo, su nuera, me humillaba hasta el polvo, suplicándole con lágrimas en los ojos por unas míseras monedas para poder comprar una sola lata de la leche más barata. Ella tenía aquí guardado un festín para mis hijos y me había echado de su puerta como a un perro sarnoso, gritándome que me fuera con mis mocosos. El olor a naftalina y a madera vieja que emanaba del armario me pareció de pronto nauseabundo, me revolvió el estómago. La oscuridad de la sala se hizo más opresiva, más sofocante. El silencio profundo de la casa ya no me pareció expectante ni pacífico, ahora se sentía cómplice. Cómplice silencioso de su crueldad inimaginable, de su mentira, de su corazón podrido. Me quedé allí, paralizada frente al armario abierto, mirando las latas como si fueran serpientes venenosas listas para atacar. El shock inicial, la incredulidad absoluta, comenzaron lentamente a dar paso a otra sensación muy diferente, algo frío, duro y pesado que nacía en las profundidades de mi ser,
desplazando violentamente el miedo y la desesperación que me habían atenazado hasta ese momento. La increíble y monstruosa verdad me había golpeado con la fuerza de un mazo en plena cara. Perfecto, aquí tienes la parte 15, centrada en la transformación emocional de Guadalupe al asimilar la verdad. Guión bajo 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 gui. Parte 15, furia helada en lugar de lágrimas. Subtítulo, la revelación. Narradora, Guadalupe. La conmoción inicial, esa sensación de irrealidad, de vértigo, de que el mundo se había vuelto loco, comenzó a disiparse lentamente, como la niebla matutina bajo un sol implacable. Pero lo que quedó al descubierto debajo de esa capa de shock no fue el alivio, ni la calma, ni siquiera el dolor sordo de antes. Fue algo muy diferente. Algo nuevo y terrible que se instalaba en mi pecho. Algo duro, afilado como un cristal roto y terriblemente, profundamente frío. Sentí, casi como una sensación física, como las lágrimas se detenían en seco en mis mejillas. Se evaporaron. El nudo en mi garganta no desapareció del todo, pero cambió de naturaleza, ya no era el nudo áspero de la angustia y la humillación, ahora era un nudo apretado, tenso, de pura rabia contenida que subía desde el estómago. Incluso el miedo cerval que me había acompañado como una segunda piel desde que salí de mi casa en busca de ayuda, ese miedo que me había hecho temblar y dudar, pareció retroceder de golpe, eclipsado por completo por esta nueva y avasalladora emoción que me recorría como una corriente eléctrica helada. Las lágrimas se secaron de golpe. En su lugar, sentí nacer y crecer rápidamente dentro de mí una furia helada, lúcida, cortante como un cuchillo de hielo recién afilado, así que era eso, todo este tiempo. La verdad desnuda, brutal, monstruosa, estaba allí mismo, apilada frente a mí en ordenadas filas de latas de metal brillante. Ella podía haberme ayudado, claro que podía, y con una facilidad que convertía su negativa en una crueldad aún mayor. Tenía la solución a mi angustia más profunda, al hambre de mis hijos, escondida aquí mismo, al alcance de su mano, en un armario de la sala. Pero prefirió gritarme como a una apestada, prefirió humillarme públicamente en su puerta, prefirió mirar hacia otro lado, sabiendo perfectamente, porque se lo había dicho, que sus propios nietos, su sangre, estaban sufriendo, llorando de hambre a unas pocas calles de distancia. Prefirió dejarme volver a casa con las manos vacías y el alma rota, mientras ella dormía tranquila sobre su tesoro oculto, esta mujer, pobre, esta, viuda sufrida, que siempre se quejaba de lo justo que vivía, de lo caro que estaba todo, de que Javier no le ayudaba lo suficiente. Esta mujer escondía aquí, en secreto, una maldita fortuna en comida carísima para mis bebés. La imagen nítida de su rostro deformado por el odio en el umbral de su puerta volvió a mi mente, pero ahora la veía con unos ojos completamente diferentes. Su grito salvaje, "Lárgate con tus mocosos", resonó de nuevo en mi memoria, pero ya no solo como un insulto cruel y degradante, sino como la prueba irrefutable, definitiva, de su maldad consciente y deliberada. Recordé mi propia voz temblorosa y suplicante pidiéndole ayuda. Recordé el sonido desgarrador del llanto débil y persistente de mis hijos esperando en casa, hambrientos y fríos. Y volví a mirar las latas apiladas frente a mí. La conexión era monstruosa, grotesca, innegable. No era una rabia caliente y ciega, de esas que te hacen gritar y perder el control sin pensar. No. Esta era una furia diferente. Una furia fría, terriblemente lúcida, casi quirúrgica en su precisión. Una rabia que no me cegaba en absoluto, sino que, por el contrario, me aclaraba la mente de golpe, barriendo la confusión y el miedo, enfocando todo mi ser en una única y terrible verdad, la profundidad insondable de la hipocresía y la crueldad calculada de mi suegra. Hipócrita, resonó la palabra en el silencio de mi cabeza, clara, fría y contundente como el golpe de un martillo sobre el hielo. Mentirosa. Cruel y retorcida hipócrita.
Pensé en todas sus quejas a lo largo de los años, en todas sus críticas veladas hacia mí, en todas sus apariencias de rectitud, de sufrimiento silencioso, de dignidad en la pobreza. Todo era una farsa. Una actuación. Una mentira podrida hasta la médula. En ese preciso instante, allí de pie, en la oscuridad, frente a esas latas de leche en polvo que eran la prueba de su engaño, la imagen que yo tenía de María José, la madre de mi esposo, se hizo añicos para siempre, de forma irreversible. Ya no era solo una mujer difícil, una suegra fría, resentida o clasista. No. Era un monstruo calculador disfrazado de víctima. Y yo, por pura casualidad, acababa de descubrir su secreto más oscuro y vergonzoso. Sentí como mi cuerpo, que hasta hacía un momento temblaba sin control, se quedaba quieto, rígido. Una calma extraña, una quietud tensa y peligrosa se apoderó de mí. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Mis ojos, que cegaramente antes reflejaban miedo, súplica y desesperación, ahora debían brillar en la oscuridad con esta nueva dureza helada, con esta determinación fría que sentía crecer y solidificarse en mi interior. Esta revelación, esta verdad increíble y terrible, cambió algo dentro de mí de forma fundamental, para siempre. El dolor de la humillación seguía allí, por supuesto, pero ahora estaba cubierto por una gruesa capa de hielo protector. Y bajo ese hielo, sentí que empezaba a arder una llama nueva, una llama fría, implacable, de determinación. Ya no era solo una víctima indefensa llorando en la oscuridad. Ahora sabía la verdad. Y saberlo lo cambiaba absolutamente todo. Estoy procesando tu solicitud. Continuaré la narración, enfocándome en las acciones inmediatas de Guadalupe y su mentalidad cambiante. De acuerdo, aquí tienes la parte 16, describiendo la decisión y las acciones inmediatas de Guadalupe, quien ahora ve la situación de una manera completamente diferente. Mis manos temblaban, sí, pero ya no temblaban por el miedo, ni siquiera por la rabia. Ahora temblaban con una energía fría y concentrada, con la determinación implacable que nacía en mi interior. Ya no era la víctima indefensa suplicando piedad. Ahora era alguien más. Algo más. Respiré hondo varias veces, tratando inútilmente de calmar el temblor de mis manos. No iba a ceder a la tentación fácil. No iba a rebajarme a su nivel. No iba a robarle nada, por mucho que se lo mereciera. Eso no me haría mejor que ella. Mis hijos no necesitaban que su madre se convirtiera en una criminal. Ellos necesitaban justicia. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la capacidad, la fuerza, para conseguirla. Con un movimiento rápido y decidido, saqué mi viejo teléfono del bolsillo de mi gastada falda. El aparato, de segunda mano, ya mostraba signos evidentes de su edad, la pantalla estaba rayada, la carcasa descolorida y la batería apenas duraba unas horas. Pero aún funcionaba. Y ahora, iba a ser mi arma. Clic, clic, clic. En la oscuridad casi total de la habitación, el sonido del obturador de la cámara del teléfono sonó escandalosamente alto, como el disparo de una pistola. Saqué varias fotos. Rápidamente, sin darle tiempo a mi arrepentimiento a intentar detenerme. Fotografié con todo detalle la montaña de latas de leche apiladas en el fondo del armario, sus etiquetas coloridas brillando débilmente bajo la luz de la calle, los logotipos de la marca Cara, la cantidad obscena de comida allí guardada. Saqué fotos desde diferentes ángulos, acercándome y alejándome, procurando que quedara constancia clara e irrefutable de lo que había encontrado allí. No podía llevarme la leche, no sin arriesgarme a ser descubierta en plena fuga con el botín. Pero esto era mucho más poderoso que robarle unas latas. Esto era la prueba irrefutable de su monstruosa crueldad, de su hipocresía infinita. Esto era el principio del fin de su farsa. Me aseguré de que las fotos salieran claras y nítidas, encendiendo un instante la linterna del teléfono para iluminar mejor la escena, asumiendo el riesgo de llamar la atención,
y volviéndola a apagar inmediatamente después. No iba a dejar margen a dudas. No iba a dejarle ninguna escapatoria. Una vez que estuve segura de tener las pruebas necesarias, aparté el teléfono del armario, con una determinación gélida que me hacía sentir casi ajena a mí misma. No iba a tocar nada más. No iba a registrar nada más. No vine a robar, vine por el rebozo, y aunque no lo encontré, obtuve algo mucho más valioso. Y a pesar de que la situación seguía siendo angustiosa, a pesar de que mis hijos seguían esperando en casa, a pesar de que la noche todavía era oscura y amenazante, un sentimiento diferente, nuevo y audaz, comenzó a latir con fuerza dentro de mí. Una extraña calma, como la que precede a la tormenta, se apoderó de mi alma. Ya no era la mujer aterrorizada y desesperada que había entrado sigilosamente en esta casa hacía apenas unos minutos. La verdad me había transformado. La crueldad de mi suegra me había dado una fuerza insospechada. Ya no era la víctima, sino alguien más. Ahora, como dice el dicho, ahora tenía un arma. Claro, aquí tienes la parte 17, que narra la salida de Guadalupe de la casa y la transformación interna que ha experimentado. Con el teléfono a salvo en el bolsillo de mi falda, la prueba de su engaño asegurada en esa pequeña memoria digital, mi mente fría y recién descubierta tomó el control absoluto. Ya no había tiempo para la conmoción, ni para dudar, ni mucho menos para regodearme en mi terrible descubrimiento. Tenía que borrar mi rastro y salir de allí sin ser vista, antes de que la suerte me abandonara por completo. Con un cuidado infinito, casi reverencial, volví a colocar el pesado paquete envuelto que contenía las latas de fórmula en su escondite original, empujándolo suavemente hasta el fondo del estante. Recoloqué las pilas de sábanas y manteles encima, tratando de dejarlas exactamente como las había encontrado, alisando las arrugas con la palma de la mano, intentando borrar cualquier indicio de mi intromisión. Sabía que era casi imposible no dejar alguna marca invisible, pero hice todo lo posible por restaurar el orden obsesivo de mi suegra. Mis ojos hicieron una última barrida rápida y casi automática por la penumbra de la sala, buscando una última vez el rebozo de lana. No, definitivamente no estaba a la vista, ni sobre la silla ni en ningún otro mueble cercano. Una pequeña y fugaz punzada de decepción me atravesó, al fin y al cabo, esa era la razón inicial por la que había venido, por la que había arriesgado tanto. Pero esa punzada se disipó casi al instante, ahogada por la magnitud de lo que sí había encontrado. Ya no importaba el rebozo. Comparado con la verdad que ahora conocía, un simple trozo de tela era completamente insignificante. No encontré lo que vine a buscar originalmente, pero había encontrado algo muchísimo más importante. Me di la vuelta con decisión y me deslicé fuera de la sala silenciosa, atravesando de nuevo la cocina oscura con la misma cautela felina con la que había entrado. Llegué a la puerta trasera, la abrí con cuidado, salí al patio frío y oscuro, y la cerré detrás de mí, asegurándome de que el pestillo volviera a encajar en su lugar con un clic casi inaudible. El aire fresco y húmedo de la noche cerrada me golpeó la cara, sacudiéndome, trayéndome de vuelta a la realidad exterior. Estaba fuera. Estaba a salvo, por ahora. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado allí temblando de miedo. Me alejé de la casa de mi suegra a paso rápido pero silencioso, esta vez sin mirar atrás ni una sola vez. Caminé por las calles vacías y oscuras, sintiendo la grava crujir levemente bajo mis pies. Pero la mujer que se iba ya no era la nuera humillada, llorosa y desesperada que había llegado temblando de miedo y vergüenza unas horas antes. La que se alejaba ahora bajo el manto protector de la noche era una mujer diferente. Una mujer transformada por la revelación de una traición inimaginable. Una mujer que conocía un terrible secreto. Una mujer que, sin que nadie lo supiera, llevaba un arma cargada en el bolsillo. Sentía una extraña y turbulenta mezcla de emociones agitándose violentamente en mi pecho. Por un lado, una nueva y desconocida sensación de poder frío, el poder que da el conocimiento de la verdad, la posesión de la prueba irrefutable.
Por otro lado, una amargura profunda y dolorosa, una tristeza inmensa por la traición sufrida, por la crueldad gratuita de la que había sido testigo directo, por el mundo injusto y retorcido en el que a veces nos tocaba vivir. El descubrimiento no me había hecho feliz, ni mucho menos, me había endurecido hasta los huesos. Sentí que algo se había roto irremediablemente dentro de mí esa noche, pero también sentí que algo nuevo se había forjado en su lugar, algo hecho de un metal más frío, más afilado y mucho más resistente. El camino de vuelta a casa, bajo las estrellas indiferentes, se me hizo extrañamente corto esta vez. Mis pasos eran firmes ahora, decididos, aunque procuraba que siguieran siendo silenciosos. Ya no me sentía a la deriva en un mar de desesperación, ahora tenía un ancla, un propósito, aunque todavía no supiera exactamente cuál sería el siguiente paso a dar, cómo iba a usar el conocimiento que había adquirido. Llegué a la puerta de mi casa. El llanto de mis hijos seguía oyéndose débilmente desde dentro, un recordatorio constante y doloroso de la urgencia de mi situación, de su hambre que aún no había podido calmar. Pero ahora, al menos, tenía algo más que mi simple desesperación como escudo. Tenía la verdad de mi lado. Y, lo más importante, tenía la prueba en mi bolsillo. Claro, prosigo con la parte 18, detallando la llegada a casa y las reflexiones de Guadalupe ante la nueva realidad. Entré en casa cerrando la puerta detrás de mí con un cuidado infinito, como si temiera romper el frágil silencio que, milagrosamente, había descendido. El llanto de los bebés, quizás al sentir mi presencia cercana o simplemente porque el agotamiento extremo finalmente los había vencido, había cesado. Se había transformado primero en gemidos débiles y quejumbrosos, y luego, en un silencio casi total, un silencio frágil y anhelado que llenaba el pequeño cuarto de una paz precaria. Me acerqué de puntillas a las cunas improvisadas que flanqueaban mi propia cama. Allí estaban mis dos pequeños tesoros, mis vidas enteras, por fin dormidos. Sus caritas pálidas, aún marcadas por las sendas húmedas de las lágrimas secas, me partieron el corazón una vez más, pero esta vez con una mezcla de ternura y una nueva y fría determinación. Dormían el sueño intranquilo y superficial de los exhaustos, con la respiración agitada, ajenos por completo al drama nocturno que su madre acababa de vivir, ajenos al terrible secreto que yo ahora guardaba celosamente. Me alejé de ellos con sigilo y me senté en la silla dura y desvencijada de la cocina, la misma silla donde, apenas unas horas antes, me había consumido la desesperación más absoluta. Saqué el viejo teléfono del bolsillo de mi falda. La luz brillante y azulada de la pantalla hirió mis ojos, ya cansados y acostumbrados a la oscuridad de la noche y la penumbra de mi hogar. Y allí estaban ellas. Las fotos. Las imágenes nítidas que había tomado con manos temblorosas en el armario de mi suegra. Las latas de fórmula perfectamente apiladas, la marca cara y llamativa, la prueba irrefutable de su engaño. No había sido un sueño horrible, ni una pesadilla producto de mi angustia. Era real. Tan real y tangible como el hambre que aún sentirían mis hijos al despertar. Ya empezaba a clarear por la única y sucia ventana de la cocina. Los primeros y tímidos rayos del amanecer teñían de un gris pálido y esperanzador el cielo oscuro que se despedía. Los niños, agotados por horas y horas de llanto inconsolable, por fin se habían dormido profundamente. Y yo estaba sentada allí, en la quietud precaria de la cocina silenciosa, mirando fijamente la pantalla de mi teléfono como si contuviera todas las respuestas del universo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que hiciera ahora con esta verdad, con esta prueba? Mi mente, ahora extrañamente clara, fría y analítica, comenzó a sopesar las opciones con una lucidez que me sorprendió a mí misma. Contárselo todo a Javier de inmediato, buscar la manera de llamarlo, gastando las pocas monedas que tenía, y soltarle la bomba al otro lado del mundo. Estaba tan lejos. Me creería sin dudar, o pensaría que yo exageraba, que el hambre y la desesperación me hacían ver cosas donde no las había. Quizás, incluso creyéndome, intentaría defender a su madre,
minimizar la situación para evitar un conflicto familiar mayor que no podía manejar desde la distancia. No parecía el mejor camino, al menos no por ahora. Necesitaba pensar, planear. Enfrentarme directamente a ella, a doña María José, volver a su casa ahora, a la luz del día, mostrarle las fotos en la cara y armar el escándalo que merecía. Podía negar las fotos, decir que yo las había trucado, que había llevado las latas conmigo. Podía acusarme de haber entrado a robar, de haber allanado su casa. Podía volver a gritarme, a humillarme aún más si eso era posible, y esta vez quizás hasta llamaría a la policía. Demasiado arriesgado. Demasiado impredecible. Ella era experta en manipular y mentir. O, esperar. Sí, quizás era mejor esperar el momento oportuno. Guardar este secreto, esta prueba fotográfica, como un as en la manga, como una daga escondida bajo el rebozo, usar esta información, esta ventaja inesperada, en el momento adecuado. ¿Cuándo sería ese momento? Quizás cuando ella intentara humillarme de nuevo delante de alguien. Quizás cuando volviera a quejarse amargamente de su supuesta pobreza. Quizás cuando necesitara desesperadamente algo de ella o incluso de Javier. Sí, eso me daba una ventaja. Un poder silencioso que nunca antes había soñado tener sobre ella. Ella creyó que me había roto esa mañana. Estaba segura de ello. Con sus gritos llenos de odio, con su portazo violento, con su desprecio infinito. Creyó que me había aplastado definitivamente como a una cucaracha insignificante. Sonreí amargamente en la penumbra. Se equivocó. Se equivocó de medio a medio. No me había roto, sin saberlo, me había hecho más fuerte. Este conocimiento, estas fotos guardadas en la memoria de mi teléfono, eran un arma, sí, lo sentía así, pero también eran una carga pesada, una responsabilidad. Ahora tenía que decidir cómo y cuándo usarla sabiamente. La ignorancia había sido terriblemente dolorosa, pero simple en su desesperación. El conocimiento, en cambio, era poderoso, pero complicado, lleno de riesgos y posibles consecuencias. Cualquier decisión que tomara a partir de ahora tendría un peso diferente. El amanecer que despuntaba por la ventana no solo traía la luz de un nuevo día, sino que iluminaba una nueva y cruda realidad. Una realidad en la que yo conocía la verdadera y monstruosa cara de mi suegra y tenía la prueba irrefutable para demostrarlo si era necesario. El aire fresco de la mañana olía a tierra mojada por el sereno y, para mí, olía también a una nueva y peligrosa partida de ajedrez que acababa de comenzar, aunque mi oponente aún no lo supiera. Apagué la pantalla del teléfono, guardando las fotos comprometedoras y el secreto en la oscuridad digital. No sabía exactamente qué haría a continuación, qué estrategia seguiría. Pero sí sabía, con una certeza absoluta que me recorría cada fibra del cuerpo, que nada volvería a ser igual entre nosotras. La próxima vez que viera a María José, mis ojos ya no serían los de la víctima sumisa y llorosa. Serían otros muy distintos. Y ella, tarde o temprano, lo notaría. De acuerdo, procedo con la parte 19, explorando la nueva dinámica anticipada entre Guadalupe y María José. Guión bajo 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 gui. Parte 19. La amenaza silenciosa. Subtítulo: El juego ha comenzado. Narradora: Guadalupe. Mientras el cielo al otro lado de la ventana se teñía lentamente de rosa y naranja, anunciando la llegada inevitable de un nuevo día, yo seguía allí, sentada en la cocina fría, pero mi mente ya no estaba anclada en la desesperación del momento. Viajaba hacia el futuro, hacia el inevitable, y ahora extrañamente anticipado, próximo encuentro con ella, con María José. Porque sabía que tarde o temprano, tendría que volver a verla. Era inevitable en un pueblo pequeño, y siendo la madre de mi esposo.
Quizás Javier, en una de sus llamadas esporádicas, me pediría ir a su casa a recoger algún encargo o a llevarle algún recado. Quizás ella misma, con alguna excusa banal, aparecería por mi puerta para inspeccionar, para criticar, como solía hacer. O quizás, simplemente, coincidiríamos en la tienda de abarrotes, en la plaza, en la calle. Antes, la sola idea de un encuentro fortuito me habría llenado de un pavor paralizante, habría hecho que cambiara de acera para evitarla. Ahora sentía una extraña y fría calma al pensarlo, una especie de curiosidad calculadora y distante. Ya no bajaría la mirada al cruzarme con ella. Ya no me encogería de hombros instintivamente, esperando el aguijón de sus críticas o el peso de su desaprobación silenciosa. Ya no sentiría ese nudo familiar de miedo y humillación formándose en mi estómago solo con oír el tono de su voz. Algo fundamental, algo profundo e irreversible, había cambiado en mí durante las horas de esa larga y terrible noche, y yo sabía, con una certeza absoluta, que se notaría. Que ella lo notaría. Solo sabía una cosa con total seguridad: nuestra relación, si es que a esa tensa y desigual dinámica de poder se le pudo llamar alguna vez relación, nunca volvería a ser la misma. En nuestro próximo encuentro, fuera donde fuera, ocurriera cuando ocurriera, yo la miraría directamente a los ojos. Sostendría su mirada fría y calculadora sin pestañear, sin retroceder. Y ella lo vería. Oh, sí, de eso estaba segura. Ella, tan astuta siempre para leer las debilidades ajenas, tan acostumbrada a mi sumisión temerosa, ella vería en mis ojos algo completamente nuevo. Vería que yo sabía. No sabría qué sabía exactamente, ni cómo lo había descubierto, pero captaría la señal inequívoca. Comprendería, de alguna manera intuitiva y sin duda aterradora para ella, que su poder absoluto sobre mí, ese poder que tanto disfrutaba ejerciendo con crueldad, se había terminado para siempre. Y mientras la miraba fijamente a los ojos, manteniendo esa conexión incómoda, una voz nueva, fría y tranquila dentro de mí, le diría silenciosamente: intenta gritarme ahora, suegra. Inténtalo si te atreves. Atrévete a llamarle, mocosos, a mis hijos otra vez, delante de mí. A ver qué pasa esta vez. Ya no tenía miedo de sus palabras. Ahora tenía mi propia arma secreta. Sí, el juego había cambiado de reglas drásticamente, aunque ella todavía no lo supiera. Ya no era la partida desesperadamente desigual de siempre, donde ella movía todas las fichas a su antojo y yo solo podía intentar esquivar los golpes y sobrevivir. Ahora, yo tenía una ficha inesperada en mi poder, una carta oculta y poderosa que podía jugar en el momento que yo eligiera. El tablero seguía siendo el mismo, nuestra vida cotidiana, pero la dinámica de poder había sufrido un vuelco silencioso y radical. Imaginé su desconcierto inicial. Su posible irritación, quizás su furia contenida, al no encontrar en mí la reacción sumisa y asustada de siempre. Quizás intentaría provocarme con más ahínco, lanzarme alguna puya aún más hiriente, más personal, para ver si lograba quebrarme como tantas otras veces. Pero yo no me rompería. No esta vez. Me mantendría firme, fría como el hielo por dentro, observándola con atención, esperando mi momento, eligiendo mi batalla. La amenaza silenciosa, no expresada pero palpable, flotaría en el aire entre nosotras en cada encuentro futuro. Ella sentiría, estoy segura, que yo sabía algo importante, que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotras aquella noche. Y esa incertidumbre, esa sospecha incómoda royéndola por dentro, sería mi primera y silenciosa victoria. El juego, por fin, había comenzado. Y yo, contra todo pronóstico, contra toda lógica, estaba lista para jugar mi mano. Perfecto, aquí tienes la parte 20 y final de esta historia, dejando la puerta abierta al futuro y a la reflexión. Guión bajo 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 gui. Parte 20.
final abierto, ¿qué pasará ahora? Subtítulo, La noche que lo cambió todo. Narradora, Guadalupe. El sol ya despuntaba claramente en el horizonte, bañando mi humilde cocina con una luz nueva, limpia y cruda que parecía revelar cada mota de polvo, cada grieta en la pared, cada verdad oculta. Yo seguía allí, sentada en la misma silla, pero ya no era la misma mujer que había visto morir la tarde anterior. El juego, como había pensado con una certeza helada, acababa de comenzar. Esa noche terrible, en la oscuridad polvorienta y cargada de secretos del armario de mi suegra, no solo encontré aquellas latas de leche escondidas como un tesoro culpable y vergonzoso. No. Inesperadamente, entre las sombras y el olor a naftalina, encontré algo mucho más valioso, algo que no se podía comprar ni robar, encontré mi propia fuerza interior, desenterré una dureza, una capacidad de resistencia que no sabía que poseía bajo las capas de miedo y sumisión. Su grito lleno de odio, lárgate con tus mocosos, todavía resonaba en mis oídos como un eco amargo y persistente, pero ahora, a la luz cegadora de la verdad que había descubierto, sonaba diferente. Ya no sonaba como mi sentencia final, sino como algo distinto, sonaba como el principio del fin de su reinado de terror silencioso sobre mí, como el comienzo inevitable del fin de su largo y retorcido juego hipócrita y cruel. ¿Qué haré ahora con esta información que arde en mi memoria, con estas fotos que siento pesar en mi bolsillo como si fueran piedras? El camino a seguir no está claro, se bifurca ante mí lleno de sombras y peligros, buscaré venganza directa por la humillación sufrida, por el dolor infligido no solo a mí, sino sobre todo a mis hijos inocentes. ¿O buscaré justicia de una manera más fría, más calculada, quizás más duradera? Intentaré usar esta prueba irrefutable como palanca, como moneda de cambio, para conseguir la ayuda económica que mis hijos necesitan tan desesperadamente y que ella me negó de la forma más inhumana posible. Miro hacia las cunas improvisadas donde duermen mis pequeños ángeles, ajenos a todo. Sus rostros serenos en el sueño son mi brújula, mi norte. Ellos son mi única y verdadera prioridad. Ellos son la razón de mi lucha, de mi resistencia. Cualquier paso que dé a partir de ahora, cualquier decisión difícil que tome, tendrá que ser pensando primordialmente en su bienestar, en asegurar que nunca más tengan que llorar de hambre por la maldad, la mentira o la indiferencia de otros. Las opciones se abren ante mí, sí. Son complejas, son peligrosas, cada una con sus propios riesgos y posibles consecuencias devastadoras. Pero son opciones, al fin y al cabo. Y tener opciones, por terribles que sean, es infinitamente mejor que la absoluta desesperanza en la que me ahogaba apenas unas horas antes. Ya no soy solo una hoja arrastrada por el viento de la desgracia. Ahora siento que tengo el timón en mis manos, aunque sé que estoy navegando en aguas muy turbulentas, traicioneras y completamente desconocidas. El camino a seguir no está claro. Está lleno de encrucijadas, de riesgos, de posibles nuevas heridas para mí y para otros. Pero una cosa sí es segura, ya no volveré a ser la misma Guadalupe sumisa, asustada y fácil de pisotear. Esa mujer murió en algún momento de esta larga noche. ¿Qué haré ahora? Oh, créanme, esta historia, mi historia, la historia de cómo encontré la verdad en el armario de mi suegra, no ha hecho más que empezar. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Después de haber vivido todo lo que yo he vivido, después de descubrir esa terrible y dolorosa verdad. ¿Cómo usarían esta información? ¿Buscarían venganza, justicia, o simplemente ayuda para sobrevivir? ¿Qué creen que ella, mi suegra María José, realmente se merece después de todo esto?